verdadera luz dice: yo soy la luz del mundo. Esa luz que orienta a su pueblo a caminar diario y no la ley de los judíos. Dice Jesús: yo soy la verdadera luz. Jesús también es la vid verdadera, de donde nace el pueblo de Dios, y no el Israel que erró su misión abandonando el proyecto de Dios. Luego Jesús dice: yo soy el buen pastor, ¿no? Yo soy la puerta, el que entra por mí. El que no entra por mí es un ladrón, es un salteador. Habla precisamente también de los judíos, de los pastores perros, ¿verdad? Esos pastores que se han dedicado a enriquecerse, que no les importan las almas, únicamente la fama, el poder, el dinero, la vanagloria. Dice: Jesús es el pastor verdadero, que acompaña a su pueblo con ternura. Es decir, no es una casta sacerdotal de Israel, es el que camina entre el pueblo. Y luego dice: Jesús es la puerta verdadera, que se abre con sentido de libertad, ¿verdad? No es una puerta que tiene, ya lo hemos visto, un candado y que tú no puedes salir. Por eso a veces es increíble cuando yo he escuchado que pastores le dicen: si usted se va de esta iglesia, le va a ir mal. Mire, esa familia ahora ya murió tal, y con amenazas contienen a las ovejas. No, el buen pastor deja libre a sus ovejas, las cuida, las ama, pero tienen la libertad de salir y de entrar en ese proyecto, no en el sistema religioso que oprime y que explota. Así que, mis hermanos, Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Asumió el proyecto de Dios, pero no nada más como diciendo: vas a ir y ahí lo vas a hacer. No, vino con un intenso amor. Dice: a mí nadie me quita la vida y yo la doy por voluntad. Y sabemos que el amor está en dar, ¿verdad? Y dice: de tal manera dio Dios a su unigénito. El amor es dar, mis hermanos. No hay otra definición. Podemos decir: Dios es amor, sí. Dios es amor, el amor todo lo puede, el amor, ya lo sabemos en Corintios. No, pero el fundamento del amor es en dar. ¿Qué tanto estás amando? ¿Qué tanto estás dando? ¿Qué tanto estás en esa intensidad de amor? Porque la persona que no da es por eso. Ponte a analizar. La esposa te dice: oye, pero pues invítame aunque sea unas medias, ¿no? No, tú págatelas. Tú trabajas, ¿no? Y no estoy exagerando, mis hermanos. Lo vemos en las relaciones de matrimonios, y no en los nuevos, de tiempo atrás. Se acostumbraron. Porque antes no era así, mis hermanos. La mujer dependía del hombre, de la economía del hombre, y tenía que sustentarla y ayudarla. Ahora es: pues, mira, ya llegó la luz, págale, cáete con tu mitad. Cada quien como lleve su administración en su casa, ¿va? Pero no es lo correcto. Es decir, el amor nos impulsa a dar, no la mitad, ¿no? Sino todo, es más, hasta lo que no a veces tenemos. Así que en este proyecto donde Dios manda a su Hijo y Él asume con toda voluntad, para muchos, mis hermanos, el amor hoy es una palabra que dice viciada y que suena vacía. Si no me lo cree, pregúntale a los jóvenes si creen en el amor. Ya dicen, ya es palabra descontinuada del vocabulario, porque a todo le llaman amor. Siento amor. Y cuando dicen: oye, pues ¿y dónde está ese amor? Dices que me amas y mira cómo me tratas. Entonces, esa palabra ya honestamente deberíamos de reestructurarla, ¿no? O sea, si tú vas a decir, como suele pasar en el argot o en el lenguaje cristiano, hermano, te amo en Cristo. Le decía a un hermano: ¿sabes qué? No digas eso.
O sea, si tú dices te amo en Cristo, estás hablando del amor más grande y profundo que podría haber sobre la tierra. Como para que le digas a una persona y al rato estés mal hablando de ella. Para que al rato estés hablando mal del pastor o hablando mal de las personas que dices que amas en Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? Es únicamente devaluar el amor tan grande que Cristo nos ha dado. Cuando tú le digas a una persona te amo en Cristo, que de verdad sea así. Y esa persona podrá decir, wow, nunca me imaginé que alguna persona pudiera amarme de tal manera, ¿no? Sino al contrario, vamos haciendo que se haga vacía, suene, y así, mire, el amor se expresa como en servicio, como dijimos ahorita, en dar, en poder ofrecer lo que tenemos y hasta lo que no tenemos. El amor, mis hermanos, se expresa en acercamiento al hermano y a la hermana con un sentido de servicio. Y lo hemos visto, algunos hermanos tienen ese amor hacia los demás, que te pueden decir, hermana, ¿le puedo servir en algo? Hermano, ¿le puedo ayudar en algo? El amor es mantener la boca cerrada y actuar con manos laboriosas. Es decir, podemos regresar a la alegoría que hoy presentamos a través del Evangelio. A veces hablamos demasiado y hacemos muy poco. Dice que tus hechos hablen más que tus palabras. Dice que el Padre, regresamos ahí al versículo que estábamos, ya vimos, yo soy la vid verdadera, pero dice, mi Padre es el labrador. Esta figura a mí en lo personal me maravilla porque es el Padre quien mete las manos en su viña. No es el Hijo, es el Padre quien mete los pies en el lodo. Es el Padre quien purifica su viñedo. Más aún es el Padre quien mete sus manos y no una autoridad religiosa. ¿Por qué? Porque de alguna manera a través de sus leyes, de sus doctrinas manipuladoras, para determinar quién es sí y quién no es salvo. Es el Padre quien purifica. Él es quien cortará las ramas inútiles para que su vid dé más fruto. Esa es la labor del labrador. Es la labor del que cuida del viñedo. Así que también el Padre es quien identificará qué es lo nocivo y deberá de tomar las medidas necesarias para que las ramas sean sanadas y puedan dar fruto en la vida. Así que este es el aviso para quienes en el tiempo de Juan, recordará usted, querían apropiarse de la comunidad cristiana. Querían tener derechos sobre las comunidades a través de documentos apologéticos, a través de sermones condenatorios, a través de enseñanzas amenazantes y también determinar quién eran los buenos y quién eran los malos. Así que Jesús dice, esta labor de meter las manos en la viña solamente le corresponde a mi Padre. Es decir, Dios va quitando de su viña lo que estorba. Este es un problema que hemos tenido como pueblo cristiano, mis hermanos. Hemos perdido identidad. Cuando nos dejamos involucrar por el mundo y no permitimos que Dios ejerza su autoridad y su fuerza para señalar y denunciar a quienes se levantan para dividir el pueblo de Dios. Y lo hemos visto muchas iglesias divididas. ¿Y qué dice? Que un reino dividido no prevalecerá. ¿Y esa es labor de quién? Pues del enemigo, mis hermanos, del enemigo. Por eso usted analízase, cuando usted habla mal de un pastor, cuando usted habla mal de su iglesia, cuando usted habla mal de sus hermanos, usted está siendo utilizado por el mismo Satanás. Porque si tus labios no edifican, no construyen, no debemos permitir que en nuestros labios haya ese desaliento. Ya nos tocó vivir a nosotros como iglesia una situación así, triste,
dolorosa. Y muchas iglesias, cuando van en su apogeo, a veces son partidas, precisamente por eso. Porque existen quienes pretenden tener una perfección espiritual para excluir a quienes según ellos no merecen ser salvos o son imperfectos en su vida. Yo pregunto, ¿quién de nosotros es perfecto? Nadie. ¿Y por qué hemos de estar viendo las imperfecciones de los demás? Ay, ¿por qué llegas tarde? Ay, ¿por qué no viniste? Ay, gloria a Dios, qué milagro que hoy viniste. Gócese cuando es su hermano, ya tuvo 2 meses, 3 o medio año. Hermano, gloria a Dios, bienvenido, qué alegría de verte, de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Tanto te preocupaba? ¿Acaso le hablaste en 6 meses? ¿Le hablaste para ver si estaba bien, si estaba enfermo, si algo necesitaba? Entonces no digas que es un milagro ver a una persona, al contrario, es ofensivo que tú le digas a alguien, qué milagro. Y estás fijándote quién llega temprano y quién llega tarde. Pues ya las personas no quieren venir porque tú los estás juzgando. ¿Quién eres tú? Ve tu vida, si tu familia está llegando temprano, si tú estás llegando temprano, si tú estás siendo un siervo útil, si tú estás ayudando a tus hermanos. Concéntrate en ti, en nosotros, y entonces veremos frutos. Pero si estamos viendo a los demás, estamos desperdiciando nuestra energía, estamos lastimando el corazón de los demás. Y esto pasa mucho en las iglesias. Debemos de ser una iglesia sana, una iglesia que se agrade cuando los hermanos vengan o no vengan, buscarlos en amor. Nosotros debemos actuar en servicio, en donación de la vida sin perder nuestra identidad como cristianos, amando al ser humano, amando al que es diferente a nosotros. Hay personas aquí que son bebés en la fe. Y entonces, ¿cómo los puedes juzgar si tú tienes 30 años en el Evangelio? Y apenas están caminando, se acaban de bautizar. La iglesia es eso. Es un cuerpo donde unos son pequeños, aún. Algunos empiezan a tomar mayor fuerza, porque su comunión con Dios los ha permitido tener entendimiento muy pronto, y te admiras de su crecimiento. Y hay otros que tienen muchos años y ya no están creciendo. Al contrario. Por eso es importante que el amor de Dios sea el que nos catalogue y nos caracterice en esta iglesia. Que nos podamos verdaderamente decir hermanos, no como un acto únicamente religioso. Voy al versículo 2. Bueno, quiero que quede muy claro qué es cada cosa, ¿verdad? Labrador, usted entiende perfectamente bien que es la persona que labra y cultiva las tierras. Inclusive se habla de un labrador cuando tiene su propia tierra, no es un empleado. Muchos labran sus propias tierras. Un viñedo, pues es un terreno plantado de vides. Y la vid es la planta con las hojas palmeadas, las conoce usted, flores de color verde cuyo fruto es la uva. Y el pámpano es el brote verde, tierno de la vid. ¿Ok? Entonces ya vimos esto, ahora quiero que vea que el propósito de Jesús es trasladar a sus discípulos de sirvientes amigos. Ya no los llamaré más mis siervos, ahora los llamaré mis amigos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero un amigo sí. Y eso me encanta porque el Señor, o sea, soy inmerecedor de tan grande amistad. ¿Qué he hecho para ser amigo de Jesús? Y dice en el versículo 2 de Juan 15, 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Y todo aquel que lleva fruto. Aquí hay una palabra muy interesante que se llama airó, es decir, significa levantar o acomodar, y una palabra que se llama katairó, que significa limpiar o podar. Van ligadas. Hay que levantar la rama que se está cayendo. Usted lo ha visto que les ponen unas varas, ¿verdad? Unos palos para que se sostengan. Más cuando empiezan a dar frutos, porque se empiezan a colgar. Entonces, ¿qué hace el labrador? Pasa por la viña. ¿Qué es la viña, mis hermanos?
¿sí? Pero ¿qué es en el terreno espiritual? ¿Qué es la viña? Pues la iglesia. La iglesia es la viña. Y dice en el versículo anterior, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hace? ¿Quién lo quitará? Dios lo quitará. El que no lleva fruto va, ¿verdad?, caminando, ve los que tienen las hermanas o los hermanos que les gustan mucho las plantas, ¿verdad? ¿Qué hacen con sus plantitas? ¿No? Inclusive decía una hermana, bueno, ya cuando veo que una planta ya de plano está muy fea y ya mejor ya la tiro, porque ya veo que ya, imagínense el Señor hiciera eso con nosotros. Diría, híjole, ya, ¿cómo le hago con este hermano? Ya no puedo, no. El Señor va quitando las impurezas, mis hermanos, va quitando esas ramas que estorban. Ahí tenemos la otra, ¿verdad?, del trigo y la cizaña. Dice, es necesario que crezcan juntos, pero después la quita. Y eso es lo que hace con nosotros. No sé con usted, pero conmigo sí. Señor, siga apartando cosas de mí, de mi vida, de mi corazón, de mi carácter. ¿Para qué? Pues para que cada día me pueda parecer más a Cristo, a su carácter, al carácter de Dios, que son los frutos del Espíritu Santo. Así que es muy importante, ya que Él lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Para qué te limpia el Señor? ¿Para que estés bien bonito? ¿Para que te embellezcas? ¿Para que estés súper deportista y bien galán y todo? ¿Y para qué? ¿Como para qué quiere el Señor que te embellezca? Como la higuera, hermosa, y cuando el Señor tenga hambre y pida frutos y no haya, ¿qué pasará? Dice que la secará y después será echada al fuego. Quien no da frutos no sirve, no sirve. Por eso el Señor aparta de nosotros lo que estorbe, para que llevemos más fruto. Entonces nos acomodará, nos limpiará, nos podará. Me gusta también la palabra de nos alzará. Nos alzará. ¿Por qué? Usted recordará que cuando termina el invierno y el tiempo para producir de alguna manera se acerca, el viñador pasa por la viña efectivamente haciendo eso, levantando las ramas que han estado en el suelo durante el invierno y las apuntala con estaquitas para que reciban ahora el calor del sol, para estimularlos a la maduración. Así que el Señor también seguramente ha hecho eso en tu vida y lo va a seguir haciendo. Cuando te sientes abatido, cuando te sientes cansado, cuando te sientes que ya no puedes, el Señor te levanta, te acomoda una estaca para que te apuntale, porque vendrán los rayos hermosos del sol y empezarás a dar frutos. ¿En qué? Pues en las áreas que no lo has dado, en las áreas que te hacen falta crecer, el Señor te levantará. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. ¿Cuál es la palabra? Pues la palabra de Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando hacemos la Santa Cena? ¿Qué dice el Señor? Esta es la palabra que transforma. Es la palabra donde el Señor transforma a sus discípulos tímidos y cobardes en hombres valientes, en mujeres valientes, en soldados de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos enfrentar todas las batallas. Será un proceso que tomará tiempo, mis hermanos. No sé en cuál será tu etapa, en qué proceso estés. Así el viñador quitará, mis hermanos, las ramas que no producen fruto y las limpiará y se las llevará. ¿Para qué? Para que seas tú más fructífero. Así que el problema no es la unión, sino la comunión. Porque muchas personas podrán estar unidos o no, pero para lo malo o no. Mucha gente, vamos a unirnos y esto, vamos a ponernos en contra y hagamos. Y en las iglesias pasa.
Se hacen grupitos y uno contra el otro y luego contra el pastor y le dicen y se arma una cosa horrible. Estaban bien unidos, decía un pastor, por fin logré unir a la iglesia, todos contra mí. ¿Así? No es la unión, es la comunión, algo que nos hace estar todos en un mismo sentir, en un mismo pensar. Y eso nos dice el pensar como piensa Cristo. Es decir, llevar a su iglesia a ese pensamiento. ¿Qué hemos hecho y qué hemos dicho cuando algo se presenta en nuestra vida? ¿No les ha pasado? Oye, hermano, ¿cómo ves? Está pasando esto. Y tú te quedas pensando, déjame orar. Y yo me pregunto, Señor, ¿qué harías tú? Yo es lo que le pregunto siempre. Cuando alguien me pide un consejo, yo no les digo mi secreto, ¿va? Me pongo a orar y le digo, Señor, ¿tú qué harías? ¿Qué harías con ese matrimonio, Padre? Ellos ya se quieren divorciar, ellos ya quieren, pero tú, ¿qué quieres? Luego, pregúntese qué es lo que haría Jesús en esa circunstancia. Tenga el pensar de Cristo. Y te vas a dar cuenta que nuestro pensamiento, el pensamiento del compadre, de la amiga, no va a cuadrar con el pensamiento de Dios. Eso es lo que nos habla. Y el fruto resultante, es decir, estamos en unidad, estamos en comunión, tiene que haber frutos, ¿o no? Muchos de nosotros hemos tenido un fruto hermoso entre nosotros, de amistad, de gozo, de armonía, de confianza. Y vamos, algunos están insertando apenas, son pequeñas vides, pequeños pámpanos que están dando apenas sus primeros frutos. Sin embargo, hay hermanos que ya tienen tiempo, que los han cobijado, que los han abrazado, que los han acompañado. Ese es el ejercicio de una iglesia, mis hermanos. No puedes andar solo como una rama, sola, perdida. No. Por eso es muy importante que nosotros entendamos cuál es la función de la iglesia. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lleva fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Así que para que produzcamos más fruto, la rama debe permanecer. ¿Y qué es permanecer? Venir cuando se quiere, orar cuando tú quieres, buscar a Dios cuando tú quieres, cuando tú puedes, ¿no? Permanecer significa morar. Yo creo que los que estamos casados pues permanecemos en una casa y llegamos a dormir, ¿no? A nuestra casa, no de vez en cuando, no cuando quieres, se te antoja. Vas y vives con tu esposa y moras con tu esposa y moras con tus hijos, vives, estás presente. También significa sumergirse. Es decir, el que permanece en mí es el que mora, el que vive conmigo. Y a veces no vivimos con Dios, mis hermanos, honestamente. Vuelvo a repetir, nos hacemos religiosos. Toda la semana no nos acordamos de orar, no nos acordamos de Dios. Y el domingo andamos buscando como desesperados nuestra Biblia. ¿Dónde dejé mi Biblia? Por aquí, tú la moviste, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Bueno, me la llevo en el teléfono, aquí la tengo. Toda la semana no pasaste tiempo con Dios. No está en ti, no está en tus actividades, no es tu prioridad. Entonces hay mucha diferencia, honestamente, entre creer en Dios. Todos creen en Dios, hasta los asesinos, hasta los ateos, que son ateos gracias a Dios, dicen. Es decir, la forma de permanecer en Cristo, ¿sabe cómo es? Obedecer. Mire lo que dice el 15:10. Si guardareis mis mandamientos, entonces ¿qué? Permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pues es lo que le pides a tus hijos. ¿Qué le pides? Que te obedezcan, ¿no? No, es que tú y que bla, y se ponen bien bravos, ¿no? Y luego dices, mamá, ¿me podrías dar para, ahora sí ya está blandito, ¿verdad? Ya está. Y ya sabes que cuando empiezan a, ay mami, que bla, 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 y de cuando ya tienen lo que quieren, otra vez. No, eso no es el amor, mis hermanos.
Cuando me conviene busco, cuando me conviene no. La obediencia es lo que nos hace, el que guarda sus mandamientos es el que permanece. Mientras nosotros no seamos obedientes, difícilmente podemos permanecer en el amor de Dios. Por eso el cristiano que obedece la palabra de Dios, entonces, es que no siento, la vida es como muy aburrida, la vida religiosa. Pues tu vida religiosa es muy aburrida, porque mi vida religiosa no es aburrida, porque permanezco en el amor de Dios. Tal vez para el mundo sí, mis hermanos, y no se me pasa, hemos ido a las fiestas y ya me siento que me cosquillean los pies, ya me quiero ir. No me siento a gusto, no me siento feliz. Llega el mariachi, tocan, y el mariachi loco, y a mí me vuelve más loco. O sea, yo ya me quiero, ya todos empiezan a moverse y yo ya me quiero ir. Porque empiezan, vamos a bailar. Híjole, ¿cómo les explico? Canten, levanten sus manos. O sea, ya no le veo sentido ya. No sé si me explico, mis hermanos. Y no quiero pecar de religioso, pero ya no es algo que me llene a mí. No me dicen, oye, estás ahí con los libros, estás estudiando, pues me encanta, eso es lo que a mí me encanta. Estar, conocer más, llenarme de la presencia, quiero más. Yo les dije el día del aniversario, tiempo de cambio, ¿se los dije o no? ¿Ha habido cambios en tu vida en este tiempo? Pues va a haber más, pero los tienes que desear, tienes que anhelar los cambios no vienen del cielo nada más, tú tienes que pedir cambiar. Y yo he pedido cambiar y le he dicho, Señor, quiero más de ti, y están sucediendo esos cambios. Quizá para otras personas mal, no lo sé. Lo importante es lo que Dios piensa de mí, mi familia, mi esposa, mi hija, la iglesia. Y aún así la iglesia, si pensara que me volví loco, ¿verdad? Ya lo perdimos al pastor, ya, pues ni modo. Lo importante es la comunión con Dios. Yo quiero más y anhelo más de Él. No lo sé tú en qué etapa estés. Por eso estábamos hablando hace rato de esos procesos. Del bebé, que con un poquito de leche, ¿verdad? Ahí se quieta y se duerme, y queda todo chapeteado y queda feliz. Y a las 3 horas quiere otra vez, otro poquito. Pero ya muchos ya necesitan un chuletón, una costilla, un rosby, ¿verdad? Una rachera bien espesa, espiritual. Y siguen con su papilla, siguen con papillita. Pues claro que no les llena, no te llena porque necesitas más, pero tienes que decirle, Señor, quiero más de ti. Y el Señor te va a decir, ¿seguro que quieres más de mí? Sí, Señor, quiero. Ah, levántate temprano, pasa más tiempo conmigo, búscame en oración. Ay, todo eso tengo que hacer, qué flojera. Yo pensé que nada más lo pedía y ya se llenaba mi corazón y ya estaba yo haciendo milagros, sanando enfermos y hablando lenguas y pues lo que les digo, o sea, todo lo queremos light, rápido y sin ningún esfuerzo. No, mis hermanos. Yo me preguntaba, hicieron una pregunta a un amigo, un pastor, de Raúl. Me preguntaba si yo verdaderamente era el Espíritu, el templo del Espíritu. Y yo me quedé pensando, le dije, sí, creo que sí. Y me dice, ¿crees que sí? ¿Crees que sí? Yo, sí. El Espíritu Santo no va a obrar en ti mientras que tú no seas templo verdadero del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo no habita en un lugar donde hay pecado. El Espíritu Santo no mora en un lugar donde hay adulterio, donde hay fornicación, donde hay y sacas todos los textos. ¿Hasta dónde nuestro cuerpo es el templo verdadero? ¿En qué no estamos siendo templo? Y entonces, ¿cómo queremos más llenura de Dios? ¿Cómo queremos más llenura del Espíritu si no nos dejamos? No queremos arrancar las cosas que nos estorban. Así que el cristiano debe obedecer la palabra para poder producir mucho fruto. Y si creemos que vamos a obedecer por nuestras fuerzas, pues no. Sé que el Espíritu nos convence de qué, de pecado. Y si no estamos llenos del Espíritu, pues ¿quién te va a convencer de pecado? ¿Tú? Nosotros somos permisibles. A veces nos justificamos, bueno, es que
pues yo esto, lo otro, pero sí le voy a echar ganas, mira. Es igual como los bebés, como los niños que te prometen y fallan y siguen en la inmadurez. Así pasa a veces en nuestra vida espiritual. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, que permanece en Cristo, solamente ese da fruto, mis hermanos. Nada podemos hacer. Un cristiano no puede realizar nada que tenga valor espiritual permanente. Y es realidad. Si nosotros queremos ver cosas prodigiosas en nuestra vida, si tú quieres llevar tu vida espiritual a otro nivel, necesitas esforzarte mucho más. Yo soy la vid, dice el Señor, y ustedes son los pámpanos. En esta iglesia, que es el viñedo, donde Dios es el labrador, Jesús es la vid. Y si nosotros no estamos pegados a Él, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la fe es vivir el dinamismo de la comunicación, del amor para recibir amor. Dar vida para recibir vida. ¿Por qué? Porque en la sociedad de consumo donde vivimos, pues la dinámica de obtener algo es solo el poder adquisitivo. Quien más tiene, puede adquirir. Pero en la dinámica de Jesús, mire qué interesante, es dar para recibir. Amar para ser amado. Dar la vida para obtener más vida. Por eso, si alguno no permanece en Jesús, ¿qué pasa? Es arrojado fuera, como sarmiento inútil, que termina, ¿qué? Secándose. Y así es la vida espiritual de muchas personas, aún los que dicen llamarse cristianos. Su vida espiritual está seca, por eso no tienen gozo, por eso no quieren ir a la iglesia, por eso les da pereza. Ay, otra vez, otro sermón. Ay, el pastor nos va a dar una pela. Ay, es que el pastor no sé qué. No es el pastor, mis hermanos, es la pereza espiritual. La pereza espiritual que a veces tenemos. Quien ha recibido el amor de Jesús y no lo comunica, ¿sabe qué pasa? Se seca. Si tú tienes algo en tu corazón que tienes que decirle a las personas, tienes que decirlo, tienes que compartirlo, porque si tú no hablas, hablarán las piedras por ti y te secas, se pierde. Eres parte de las personas que frustran el proyecto de Dios con la amargura. ¿Quién querrá ser cristiano cuando te vea? ¿Quién querrá ser cristiano cuando vea